¿Y si te contáramos que en pleno cine de oro mexicano, hubo actores tan odiados que ni sus propios compañeros soportaban estar cerca de ellos? Estrellas admiradas por el público, pero detestadas en los camerinos. Algunos insultaban a técnicos como si fueran invisibles, otros hacían llorar a actrices con un solo grito, y más de uno exigía ser llamado maestro o despedía a quien se atreviera a contradecirlo. En este video, descubrirás a los actores más odiados del cine de oro mexicano, casos documentados, y secretos borrados por una industria que protegía a los suyos. No necesitaba hablar, bastaba una mirada suya para que se te secara la garganta. Pedro Armendáriz no debatía, dictaba sentencia. Era de los que llegaban a una reunión y todos enmudecían, no por respeto, sino por temor a convertirse en el siguiente humillado. Una vez, un joven actor se le acercó en una fiesta para pedirle un consejo. Pedro le sirvió una copa, brindó con él y luego le dijo: el único consejo es que te largues. Esto no es para idiotas. Tenía enemigos en cada esquina. No toleraba a los frágiles, despreciaba a los que buscaban caerle bien y detestaba los halagos. Cuando hablaba de colegas, lo hacía con veneno. A Negrete lo tachaba de falso, a Infante, de ser demasiado pueblo, y a Cantinflas ni siquiera lo nombraba. El público lo veía como un héroe, pero en los pasillos su nombre era un puñal con empuñadura de oro. Cantaba como ángel, se vestía como reina y trataba a los demás como sirvientes. Libertad Lamarque, que llegó de Argentina huyendo de un país que ya no la quería, encontró en México la fama, pero también sembró resentimientos. Tenía cláusulas en su contrato que impedían que nadie la opacara, escenas eliminadas, primeros planos garantizados. Ninguna actriz podía usar colores más vivos que ella. Durante una filmación con una joven estrella mexicana, ordenó cambiarle el vestuario por uno más opaco, porque le robaba luz. Y lo peor, jamás se quedaba a convivir con el equipo. No saludaba, no agradecía. Subía a su camerino, comía sola y se marchaba sin despedirse. Para el público era la dama intocable, para el gremio, el hielo con labios rojos. La abuela del cine mexicano, con voz de trueno y temperamento de hierro fundido, Sara García no era tierna, era dura como bolillo de ayer. En los rodajes, su mirada bastaba para silenciar conversaciones enteras. Y si a alguien no le caía bien, lo decía sin filtro, sin sonrisa y sin bajar la voz. Una actriz joven intentó abrazarla después de una escena. Sara se limpió el hombro y dijo: no me toques. No somos iguales. Se decía que detestaba a las nuevas generaciones. Las llamaba flojas, plásticas y sin hambre. Cuando una productora intentó modernizar su personaje, Sara arrojó el guión al suelo y se marchó diciendo: a mí no me escriben con crayolas. En los pasillos la conocían como la Santa Furia. Si alguien quería llorar de verdad en una escena, solo tenía que equivocarse frente a ella. Fue la abuela de México, sí, pero también la suegra del espanto. Tenía voz grave y mirada oscura, pero no era solo fachada. David Reynoso tenía un temperamento tan breve como su paciencia. Una vez, durante una lectura de guión, pateó una silla y salió a gritarle al productor porque no le gustaba cómo estaba escrito su personaje. Machista, celoso, dominante, no permitía que una actriz hablara de más. Si lo hacían, las humillaba en público. Se decía que tenía prohibido que alguna actriz usara tacones si eso las hacía más altas que él. Lo peor, disfrutaba provocar. Iba a camerinos ajenos, abría sin tocar y soltaba comentarios que mezclaban amenaza con burla. Una joven actriz terminó llorando detrás del set por una de sus bromas. En pantalla era rudo, fuera de cámara, una herida abierta con licencia para hablar. Y lo hacía, todo el tiempo, con desprecio. El sucesor autoimpuesto. El charro moderno. Cantaba, actuaba, producía, y se creía superior a todos. Antonio Aguilar no pedía permiso, imponía. Si llegaba al set y algo no le agradaba, se paralizaba todo. Una vez suspendió una escena entera porque el caballo no era digno de su figura. Se le conocía por incluir a su familia en todos sus proyectos. Quien no aplaudía, quedaba fuera. Los directores jóvenes lo evitaban, porque Antonio no aceptaba instrucciones, daba órdenes. En entrevistas criticaba a las viejas leyendas, decía que muchos no sabían montar a caballo ni declamar con corrección. Las comparaciones con Negrete lo sacaban de quicio. Yo no necesito parecerme a nadie, decía. Pero lo que más irritaba a sus colegas era su ambición desbordada,
siempre quería más tiempo en pantalla, más ovaciones, más poder. Fue estrella, sí, pero también un huracán de ego que arrasaba con todo a su paso. Fernando Soto Mantequilla, el comediante que se alimentaba del miedo ajeno. Fernando Soto Astol, mejor conocido como Mantequilla, fue una de las figuras más reconocibles del cine cómico mexicano. Durante décadas hizo reír a millones interpretando al ayudante torpe, al amigo servicial, al sirviente simpático o al cobarde de buen corazón. Su nombre quedó asociado a la comedia blanca, al chiste inocente, al humor físico que no necesitaba palabras. Pero fuera del plató, Soto tenía fama de ser un hombre tóxico, manipulador y profundamente inseguro. Su forma de asegurar su lugar en el medio era controlar, humillar y, cuando podía, destruir. Lo primero que sorprendía al conocerlo era su tono de voz, no era dulce ni cómico. Era áspero, cortante, con un deje de superioridad. Muchos actores que trabajaron con él afirman que fuera del personaje, Mantequilla era un hombre cruel, que usaba el humor como una forma de agresión. Su sarcasmo no buscaba hacer reír, sino herir. A los actores jóvenes los trataba con un desprecio sutil pero constante. Si alguien destacaba por su comicidad, se burlaba de él frente al equipo. ¿Vienes a quitarme la chamba o qué?, decía entre risas, pero su rostro no reía. Había actores que recibían miradas de odio de Soto simplemente por obtener más carcajadas en una escena. Era conocido por manipular sus escenas para destacar más. En una ocasión, se cuenta que convenció al director de una cinta para que recortara los diálogos de un actor de reparto porque le quitaba ritmo a la escena. En realidad, ese actor era joven, nuevo y estaba ganando popularidad. La escena fue recortada y el actor, desencantado, abandonó el cine meses después. Las actrices no la pasaban mejor. Soto tenía fama de mano larga, especialmente en escenas de comedia física. Se justificaba diciendo que todo era parte del personaje, pero varias mujeres afirmaron que tocaba más de lo necesario, que se reía en sus ensayos y que nunca pedía permiso para modificar las coreografías. Todo esto sucedía en un ambiente donde nadie se atrevía a denunciar. Su mayor temor era el olvido. Por eso se aferraba a cada papel, por pequeño que fuera, y competía incluso con los comediantes más jóvenes. Tenía una enemistad soterrada con Germán Valdés Tintán, a quien consideraba vulgar y sin técnica. Pero en el fondo, muchos creían que era pura envidia. Su mal carácter lo alejaba incluso de los directores. Se sabe que Ismael Rodríguez dejó de trabajar con él no por falta de talento, sino por la tensión que generaba en el set. Soto exigía camerinos exclusivos, pausas para fumar, café caliente cada hora, y un asistente que le recordara sus líneas, aunque él mismo presumía tener excelente memoria. Cuando la época dorada comenzó a apagarse, Soto se resistió al retiro. Hizo papeles menores, pero siempre exigía un lugar prominente en los créditos. En entrevistas, decía que los comediantes modernos eran payasos baratos sin alma. En el fondo, estaba herido por el cambio de los tiempos. Murió en 1980, a los 67 años. Su funeral fue sobrio. A diferencia de otros comediantes de su generación, no hubo homenajes multitudinarios. Algunos dijeron que fue una injusticia. Otros, que simplemente el medio le devolvió lo que él había sembrado. Hoy, cuando alguien ve una película con Mantequilla, es fácil reír. Su cara era graciosa, sus movimientos, precisos. Pero para muchos de sus compañeros, su recuerdo provoca escalofríos. Porque pocos comediantes hicieron reír tanto, a costa de hacer sufrir a tantos otros. Era la voz de México, el charro de charros, pero fuera de escena, Jorge Negrete era otra cosa, altivo, elitista y con una lengua tan afilada que podía destruirte con una sola frase. Decía que el cine era cosa seria y despreciaba a quienes no tuvieran formación musical o académica. Se burlaba de los cómicos, de los actores de carpa, de los que venían desde abajo. A Cantinflas lo llamaba el peladito ese, y a Pedro Infante, el mecánico simpático. Durante una filmación, obligó a un actor secundario a repetir una escena 12 veces solo para humillarlo frente a todos. No era perfección, era castigo. Los técnicos decían que el ambiente se enrarecía apenas llegaba al set. Todos caminaban en puntas, como si un mal espíritu acabara de entrar. El público lo amaba, pero sus compañeros lo soportaban como se soporta una herida, en silencio. Víctor Junco, el caballero de hielo. Víctor Junco fue,
durante las décadas de 1940 y 1950, uno de los rostros más seductores del cine mexicano. De mirada intensa, voz profunda y una elegancia innata, parecía hecho para el drama y el romance. Actuó junto a las grandes, María Félix, Dolores del Río, Marga López. Pero en los foros, pocos querían cruzarse con él. Junco no gritaba ni humillaba abiertamente. Su estilo era más perverso, el desprecio silencioso, la burla disfrazada de cortesía, la indiferencia calculada que hacía sentir a los demás como si fueran muebles. Actores de reparto lo evitaban, no porque temieran su talento, sino porque él no hablaba con quienes no consideraba de su nivel. Si un joven actor intentaba una conversación, Junco respondía con monosílabos o simplemente se alejaba. A los directores los respetaba, mientras le dieran el lugar que él creía merecer. Se sabía de memoria cuántos minutos tenía en pantalla, cuántas líneas de diálogo, cuántos close-ups. Si descubría que otro personaje estaba ganando protagonismo, exigía reescrituras. Hubo películas en las que el guión se modificó a mitad del rodaje solo para calmar su ego. Con las actrices, su trato era ambiguo. Era amable y seductor si le interesaban, pero frío y mordaz si no aceptaban sus insinuaciones. Varias relataron, en voz baja, por miedo al escándalo, que Junco las incomodaba durante escenas íntimas o que se tomaba libertades sin consentimiento, amparado en la excusa de la pasión del personaje. Uno de sus hábitos más nocivos era su tendencia a crear rivalidades donde no las había. Hablaba mal de otros actores con los productores, insinuaba que ciertos compañeros eran problemáticos o que estaban pasados de moda. Algunos sospechaban que tenía influencia en despidos silenciosos. Si veía que alguien lo superaba en carisma, se volvía su enemigo silencioso. Su vida fuera del cine tampoco era fácil. Se decía que vivía con una soledad autoimpuesta, incapaz de mantener amistades duraderas. En entrevistas, hablaba con desdén del cine mexicano moderno y aseguraba que él representaba una época de dignidad que se había perdido. Muchos lo consideraban un hombre atrapado en un espejo, necesitaba ser admirado, pero no sabía cómo convivir sin despreciar. Murió en 1988, ya olvidado por la industria que alguna vez lo ensalzó. Su talento fue indiscutible. Su legado, amargo para muchos. El patriarca. El caballero respetado, pero también quien decidía quién prosperaba y quién desaparecía de la industria. Fernando Soler tenía influencias, tenía poder, y era consciente de ello. Si no le simpatizabas, ni Televisa te salvaba. Jamás levantaba la voz, no le hacía falta. Una sola ceja alzada bastaba para que un director reescribiera el guión o un actor fuera reemplazado de un día para otro. Una vez, en una junta con ejecutivos, le preguntaron qué opinaba de un actor joven que empezaba a destacar. Soler respondió, muy bien, si se dedicara a la jardinería. Varios intérpretes talentosos vieron sus carreras apagarse porque a Soler simplemente no les tenía aprecio. Controlaba el cine mexicano como si fuera su hacienda, y quien no obedecía se quedaba sin caballo, y sin cámara. Carlos López Moctezuma, el villano que se volvió su propio personaje. Si hubo un rostro que personificó la maldad en el cine mexicano, fue el de Carlos López Moctezuma. Su sola presencia imponía, cejas pobladas, voz grave, mirada penetrante. Interpretó curas corruptos, hacendados tiránicos, caciques sádicos y hasta demonios encarnados. Pero lo que muchos ignoraban es que fuera del set, su carácter era igual o peor que el de sus personajes. Nacido en 1909, López Moctezuma provenía de una familia acomodada. Desde sus primeros años en el teatro, mostró un talento desbordante, pero también una arrogancia que nunca abandonaría. Llegó al cine con aires de grandeza, despreciando a los actores que venían de la comedia o la música popular. Para él, solo existía un tipo de intérprete, el dramático, el serio, el de escuela clásica. Todo lo demás era vulgaridad. En los rodajes, era temido. Si un actor joven cometía un error durante una toma, López Moctezuma no dudaba en reprenderlo con palabras humillantes. Aprende a actuar antes de pisar un foro, solía decir. Era común que solicitara reescrituras del guión para reducir los diálogos de quienes consideraba innecesarios. Incluso llegó a exigir que su personaje dominara psicológicamente al resto del elenco, aunque eso no estuviera en la historia. Pero sus desprecios no se limitaban a la actuación. También tenía un odio particular por los técnicos. Si el maquillaje tardaba, se marchaba sin avisar.
Si la luz no lo favorecía, detenía la filmación. Si el catering no tenía agua mineral importada, hacía escándalos dignos de una diva. Un sonidista que trabajó con él durante una trilogía de dramas rurales llegó a decir que trabajar con López Moctezuma era como servirle a un emperador, solo que sin sueldo ni respeto. Era también misógino. Se refería a las actrices como floreros necesarios, y se burlaba de aquellas que querían papeles protagónicos. Las mujeres sirven para llorar en cámara, no para hablar. Algunas se rehusaban a trabajar con él, pero lo soportaban por miedo a ser vetadas por los productores que lo adoraban. Fuera del set, era un hombre solitario, de mal beber y lengua afilada. Jamás asistía a convivencias. Cuando recibía premios, no agradecía a nadie. Si lo entrevistaban, hablaba mal de todos. A Pedro Infante lo llamó voz bonita sin cerebro. De Jorge Negrete dijo que era un cantante disfrazado de actor. Murió en 1980, casi olvidado por el público que antes lo temía en pantalla. Los homenajes fueron discretos. No hubo testimonios conmovedores de colegas, ni recuerdos nostálgicos de técnicos. A lo sumo, se reconoció su talento, pero no su humanidad. Porque esa, para muchos, nunca la conocieron. Era talento en carne viva, pero también furia, gritos y órdenes lanzadas con el alma envenenada. Emilio Fernández dirigía como si los actores fueran soldados. Insultaba, empujaba, y a veces, golpeaba. Una actriz confesó que, durante una escena, la sujetó del brazo con tanta fuerza que le dejó hematomas. Otra actriz contó que le arrojó un cenicero por no llorar como él quería. En su casa había armas, en el set, un machete colgado. Decía que el arte se hacía con sangre, y parecía empeñado en probarlo. Tenía consentidos y también enemigos. Si no le agradabas, te vetaba, literal, hacía llamadas y cerraba puertas. Su cine era poesía, pero su trato, una batalla. No era actriz, era una tormenta vestida de gala. María Félix no se ganaba el odio, lo cosechaba con esmero. Si te saludaba, era porque algo necesitaba. Si no te miraba, era porque ya te había borrado del mapa. Una vez, una actriz intentó hablar con ella en Televisa. María ni la volteó a ver. Dijo en voz alta, si no sabe actuar, que al menos aprenda a vestirse. Tenía listas mentales de a quien detestaba y les asignaba apodos venenosos. A Sara García la llamaba la momia cariñosa, a Katy Jurado la que grita bonito. Y si alguien se atrevía a robarle plano, juraban que lo siguiente era un veto. Le temían más que a los productores. Y lo peor, lo disfrutaba. Ser adorada por el pueblo y temida por la industria fue su verdadero papel. Y ese lo interpretó a la perfección. Era hermosa, de voz firme, silueta inolvidable y una sonrisa que escondía colmillos. Rosa de Castilla no pedía protagónicos, los tomaba. Y si alguien estorbaba, lo empujaba suavemente, directo al abismo. Se decía que reemplazó a una actriz ya contratada solo con una llamada nocturna a un productor que le debía favores. Cuando la otra actriz llegó al set, ya habían cambiado el guión y su personaje no tenía líneas. Las actrices no la toleraban. Decían que les robaba escenas, que se maquillaba durante horas para llegar tarde a propósito y forzarlas a repetir. Una vez, en los camerinos, dejó abierta la ducha caliente para arruinar el vestuario de su compañera. Rosa no creía en la sororidad, creía en ganar. Y si tenía que pisarte los tacones para lograrlo, ni te ibas a dar cuenta, hasta que ya no estuvieras en escena. Pardavé, el genio que devoraba su propio talento. Joaquín Pardavé es, sin duda, uno de los pilares más complejos del cine de oro mexicano. Nacido en 1900 en Pénjamo, Guanajuato, su carrera fue meteórica. Actor, director, guionista, comediante, autor de canciones, incluso poeta frustrado. Tenía una mente brillante, pero también una personalidad rígida, controladora y, en muchos casos, francamente cruel. En pantalla, era inofensivo, interpretaba al padre chapado a la antigua, al comerciante árabe de acento entrañable, al viudo necio con corazón blando. Pero tras la cámara, era otro hombre. Un perfeccionista hasta el extremo que no toleraba el más mínimo error. Los que trabajaron con él decían que estaba obsesionado con el control absoluto de sus películas, lo cual incluía manipular hasta el más insignificante gesto de sus compañeros de reparto. Lo más temido era su temperamento durante los ensayos.
A los actores novatos los trataba con abierto desprecio. Si se equivocaban en una línea, los interrumpía a gritos y les ordenaba salirse del escenario hasta que aprendieran a trabajar como profesionales. No toleraba improvisaciones, ni siquiera sugerencias. Cada palabra que él escribía debía decirse como estaba en el libreto, sin comas añadidas ni pausas interpretativas. Pardavé tenía una memoria casi fotográfica y, según se cuenta, podía detectar si alguien había cambiado una palabra del guión aunque fuera un sinónimo. A más de una actriz la hizo llorar. Se decía que tenía una frase para los que no le gustaban: en este tren no viajan los lentos. El ambiente en sus rodajes era sofocante. Técnicos y asistentes caminaban de puntillas, sabiendo que cualquier error técnico, una luz mal colocada, un telón torcido, un cambio menor en el decorado, podía desatar una explosión. En una ocasión, cuentan que abandonó un rodaje durante 3 días porque la cámara no había captado su mejor ángulo de perfil. A diferencia de otros actores de su época que vivían para la farándula, Pardavé despreciaba el escándalo público. Pero esa aparente humildad escondía un ego monumental. Nunca aparecía en los créditos como actor principal, sino como director general, guionista jefe, autor conceptual, e incluso, en una ocasión, como artista integral. Era también vengativo. Si un actor o actriz lo contradecía, él se encargaba de borrar sus escenas durante la edición. No lo hacía de forma directa. Simplemente daba instrucciones vagas como: esa parte no fluye, hay que cortarla, y el resultado era que muchos papeles quedaban mutilados. Se sabe que hubo jóvenes actores cuya carrera acabó después de trabajar con él. No porque actuaran mal, sino porque Pardavé los hacía desaparecer. Con cara de bonachón, risa contagiosa y cuerpo redondo, parecía el tipo más amable del cine, hasta que lo contradecías. El Chato Padilla no era actor de reparto por falta de talento, sino porque no soportaba compartir la atención. Si sentía que alguien se robaba una carcajada que le pertenecía, lo eliminaba del mapa con una frase cruel o una zancadilla bien disfrazada. Durante una filmación, un extra se atrevió a improvisar una línea que provocó risas en el set. Chato lo tomó del hombro. Lo llevó detrás del decorado y, cuando regresó, el chiste ya no existía. El extra tampoco. Le tenía envidia a los comediantes más jóvenes, decía que no sabían interpretar, que solo hacían gestos exagerados. Pero tras bambalinas, manipulaba todo para que los despidieran o les recortaran escenas. El público lo adoraba por su personaje simpático, pero dentro del medio, su apodo no era Chato, sino la zancadilla sonriente. Hermano del clan legendario, actor aclamado, pero su problema era otro: se creía el juez del talento ajeno. Si alguien nuevo llegaba, Andrés lo observaba con mirada de verdugo. No ofrecía consejos, emitía sentencias. Ese no sirve, esa no tiene presencia, con esa voz, que venda tacos. Lo decía así, sin tacto y en público. Una actriz debutante contó que, después de una escena con él, Andrés le pasó por el lado y murmuró: no fue tan mala. Pero en el cine todo se maquilla. No creía en los cómicos, ni en el cine de ficheras, ni en nadie que no tuviera un apellido respetado. Para él, actuar era un privilegio, y no todos lo merecían. No era explosivo como Fernández ni mordaz como Félix. Era peor, el desprecio silencioso, el que no grita, pero apaga. Algunos murieron sin amigos, otros sin perdón. Y unos cuantos sin darse cuenta de que el rencor que sembraron floreció en cada aplauso fingido. ¿Y tú? ¿Cuál de estos ídolos crees que merecía más afecto del que recibió? ¿Y a cuál aún te cuesta perdonarle lo que hacía cuando se apagaban las cámaras?